Lectura 6. Métodos para mejorar la definición de problemas. Probablemente la definición del problema es el paso más crucial en la solución creativa de problemas. Una vez que se define el problema, resolverlo es relativamente sencillo. Sin embargo, como se explicó en la tabla 3.2, los individuos tienden a definir los problemas utilizando términos que les son familiares. Incluso los científicos bien capacitados adolecen de este problema. Los buenos científicos estudian los problemas más importantes que piensan que pueden resolver. Hacer familiar lo extraño y extrañar lo familiar. Una técnica muy conocida y aprobada para mejorar la solución creativa de problemas se llama cinética. El objetivo de la cinética es ayudarle a expresar algo que usted no conoce en términos de algo que conoce y luego revertir el proceso nuevamente. Lo importante es que al analizar lo que usted conoce y aplicarlo a lo que no conoce, podrá desarrollar nuevas introspecciones y perspectivas. El proceso de la cinética se basa en el uso de las analogías y metáforas y funciona de la siguiente manera. Primero, plantee la definición de un problema, hacer familiar lo extraño. Luego, intente transformar esa definición para lograr que sea similar a algo completamente diferente que usted conozca mejor, hacer extraño lo familiar. Es decir, se utilizan analogías y metáforas cinéticas para crear esta distorsión. Posponga la definición original del problema mientras examina la analogía o la metáfora. Luego, imponga ese mismo análisis al problema original para ver qué nuevas ideas puede descubrir. Por ejemplo, supongamos que definió el problema como una baja motivación entre los miembros de su equipo. Usted podría formular una analogía o metáfora al contestar las preguntas siguientes acerca del problema. ¿Qué me recuerda? ¿Cómo me hace sentir? ¿A qué es similar? ¿Cuál es su opuesto? Algunos consejos para la construcción de la analogía son incluir acción o movimiento en la analogía, por ejemplo, manejar un automóvil, cocinar un alimento, asistir a un funeral. Incluir objetos que pueden visualizarse en la analogía, por ejemplo, circos, juegos de fútbol, centros comerciales, aglomerados. Elegir eventos o situaciones conocidos, por ejemplo, familia, besos, hora de ir a la cama. Tratar de relacionar cosas que no son evidentemente familiares. Por ejemplo, decir que una organización es como una gran multitud no es símil tan enriquecedor como decir que una organización es una prisión psíquica o un juego de póker. Se recomienda 4 tipos de analogía como parte cinética. Analogías personales, en las que los individuos tratan de identificarse a sí mismos como el problema. Si yo fuera el problema, ¿cómo me sentiría? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me podría satisfacer? Las analogías directas son en las que los individuos aplican hechos, tecnología y experiencia común al problema. Por ejemplo, Brunner resolvió el problema de la construcción submarina al observar un gusano de barcos horadar un túnel dentro de un tubo. Analogías simbólicas, en la que los símbolos o las imágenes se imponen en el problema. Por ejemplo, modelar el problema en una forma temática o hacer un diagrama de flujo del proceso. Y las analogías de fantasía, en las que los individuos hacen la pregunta: en mis sueños más salvajes, ¿cómo desearía que el problema se resolviera? Por ejemplo, desearía que todos los empleados trabajaran sin ninguna supervisión. Ampliando la definición, existe una diversidad de formas para ampliar, alterar o reemplazar la definición de problema una vez que se ha especificado. Una forma es esforzarse a generar al menos 2 hipótesis alternativas para que cada definición de problema, esto es, especificar como mínimo 2 definiciones plausibles del problema, además de la que se aceptó originalmente. Piense plural en vez de singular. En lugar de preguntar cuál es el problema, qué significa esto, cuál es el resultado, haga preguntas como cuáles son los problemas, qué significados tiene esto, cuáles serán los resultados. Otra forma de ampliar las definiciones consiste en utilizar una lista de preguntas diseñadas para ayudar a los individuos a pensar en alternativas para su definición
combinaciones aceptadas. Varios directivos creativos han compartido con nosotros algunas de sus preguntas más fructíferas como ¿hay algo más? ¿Lo contrario es verdadero? ¿Esto es un síntoma de un problema más general? ¿Quién lo ve diferente? Nickerson dio cuenta de un acrónimo comúnmente utilizado, Scamper, diseñado para traer a la mente las preguntas relacionadas con situación, combinación, adaptación, modificación. Poner en otros usos, eliminación y reacomodo. Como ejercicio, tómese un minuto para pensar en un problema que se está experimentando en la actualidad. Escríbalo para definirlo formalmente. Ahora manipule esa definición a contestar las 4 preguntas en la lista. Si usted no puede pensar en un problema, trate de ejercitarse con el siguiente. No soy tan atractivo, inteligente, creativo como me gustaría ser. ¿Cómo respondería a las 4 preguntas? Inversión de la definición. Una tercera herramienta para mejorar y ampliar la definición de problema es la inversión de la definición de problema. Es decir, voltear el problema de cabeza, verlo de adentro hacia afuera o de atrás para adelante. Invierta la forma en que usted ha pensado el problema. Esa inversión es similar a lo que Rothenberg llamó pensamiento gaussiano, Janus en latín. Era el dios romano de 2 caras que miraban en direcciones opuestas. El pensamiento janusiano implica tener pensamientos contradictorios al mismo tiempo, es decir, creer que las 2 ideas contrarias pueden ser ciertas al mismo tiempo. Para nuestros propósitos, lo importante es invertir o contradecir la definición que ya está aceptada con la finalidad de ampliar el número de perspectivas consideradas. Por ejemplo, un problema podría ser que hay demasiado entusiasmo en nuestro equipo en vez de además de muy poco, tal vez se necesite más disciplina o quizás los empleados necesitan menos motivación, más dirección, en vez de más motivación para incrementar la productividad. Los opuestos y las miradas hacia atrás a menudo incrementan la creatividad. Estas 3 técnicas para mejorar la definición creativa de problemas se resumen en la tabla 3.5. El objetivo no es ayudarle a generar definiciones alternativas solo para hacerlo, sino a ampliar sus perspectivas, para ayudarle a superar bloqueos conceptuales y para generar soluciones más elegantes, es decir, de alta calidad y parsimoniosas. Se trata de herramientas o técnicas que se pueden utilizar fácilmente cuando surge la necesidad de resolver problemas de manera creativa.